Así inicia Temas del Día, un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, hoy les acompaño por Luis de Jesús, que está en otras actividades de nuestra casa periodística. De inmediato entramos en materia con la pregunta del día. Aquí está. Brasil, la renuncia del ministro de Justicia, ex juez Sergio Moro, abre otro capítulo en la crisis de gobernabilidad del país. ¿Se avecina un juicio político al presidente Bolsonaro? La pregunta que les planteamos, esperamos su opinión en @temastelesur. Al final del programa las compartimos con todos. Empezamos con lo último que se registra en Argentina. Un grupo de privados de libertad realizan un motín. Exigen medidas de prevención ante la presencia de coronavirus en un recinto penitenciario. Se trata de información en desarrollo desde Buenos Aires con Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, la situación a esta hora. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas tardes. Primero, me gustaría que pongamos en contexto un poco qué está sucediendo aquí hoy en la única cárcel de la ciudad de Buenos Aires que sigue en pie, porque la otra era el penal de Caseros, que ya ha quedado desactivada hace unos años, y que tiene que ver con lo que está referido justamente a la pandemia del coronavirus y a la COVID-19. En este sentido, comenzó hace ya unos cuantos días un movimiento entre los presos de las distintas unidades penitenciarias, que tuvo un pico grave en la unidad penitenciaria número 24, en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, distante también unos 25 kilómetros de la capital federal. Allí, en las últimas horas, se produjeron algunos enfrentamientos y hubo justamente ahí una persona muerta. Esto derivó en que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidiera justamente el desplazamiento del titular de esa unidad penitenciaria. Pero este movimiento, decíamos, estaba relacionado con el pedido que hacen los detenidos de salir, justamente aquellos que están en situación de riesgo puedan salir de estas unidades y ser trasladados a lugares sanitariamente que les permita o les garantice una cuestión de vida más prolongada, y en algunos otros casos también poder hacer prisión domiciliaria. Esto se viene dando, ya hay 1.100 presos que fueron liberados en la República Argentina bajo estas condiciones. Estas condiciones tienen que ver con tratados internacionales también y con la situación de pandemia en la República Argentina. Esto, lejos de aquietar las aguas, derivó justamente en que comenzara un movimiento de protesta en varias unidades penitenciarias del país, que finaliza en esto que estamos viendo a mis espaldas, que es la toma durante esta mañana del penal de la unidad penal número 2 de Villa Devoto, ubicado en un barrio a unos 10 kilómetros de la Casa de Gobierno. Hace algunos instantes arreció el enfrentamiento entre los privados de la libertad y el Servicio Penitenciario Federal, que custodia justamente estas cárceles que están en la órbita de la justicia federal. Allí hubo intercambio de balas de goma y también se arrojaron gran cantidad de piedras y otros elementos contra los efectivos uniformados. Esto ahora se ha calmado, ha llegado a un punto de calma. Ustedes verán en los 3 pabellones que tenemos a nuestro alcance y un cuarto más atrás, que están todos los detenidos en los techos llevando adelante esta protesta. Hace un instante algunos familiares que están en la zona les gritaban desde una distancia de unos 100 metros aproximadamente: tengan cuidado porque van a entrar, refiriéndose. Estos familiares decían que podían entrar los efectivos tanto del servicio penitenciario como de infantería para tomar nuevamente el control sobre esta unidad penitenciaria. Sabemos que ha habido durante la jornada 11 personas heridas, todas ellas personal del servicio penitenciario, 3 con mordidas, porque hoy contábamos temprano que hubo familiares de los presos
que trataron de acercarse a estos paredones y fueron detenidos por efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y esto conllevó a un forcejeo que terminó inclusive, como eran 3 mujeres, con mordeduras hacia esos efectivos. El resto fueron quemaduras y algunos politraumatismos productos de que arrojaban los detenidos, justamente colchones quemados y otros elementos, y cayeron justamente sobre esos efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Esta es la situación. Se sabe que hay un margen de negociación entre representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, el Procurador General y los integrantes del Servicio Penitenciario Federal. Las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal están hablando con algunos abogados que defienden a unos sectores de los detenidos en este lugar, no todos, por eso la negociación es más complicada, y hasta ahora no ha trascendido cuál es o por qué carril se van a seguir manifestando estas negociaciones y cuál puede llegar a ser la solución ante esta situación que, reiteramos, tiene al penal, a la unidad penal número 2 de Villa Devoto, tomada por los privados de libertad. Así las cosas, Juan Carlos, gracias por entregarnos el contexto y la información en este momento. Quedamos entonces muy pendientes de lo que sucede allí en particular. Ojalá que así sea, Juan Carlos, en lo referente específicamente a las negociaciones. Juan Carlos, gracias. Con esa imagen que nos deja nuestro camarógrafo, allí te despedimos. Muy buenas tardes. Vamos ahora a avanzar con nuestro primer tema del día. Repasemos el cargamento sanitario que arribó a Cuba y México procedente de China en el marco del puente aéreo establecido por ambos países con el gigante asiático para combatir la crisis pandémica. Los cargamentos están compuestos de insumos de protección médica, dispositivos transportados de muestras, entre otros también, que serán usados en la lucha contra el coronavirus. En el caso de Cuba, este es el primer vuelo charter fletado por La Habana para el traslado de suministros indispensables para la prevención y control de la pandemia. Vamos a La Habana con nuestra corresponsal Nayara Tardo y los detalles. Nayara. Sí, efectivamente, hace unas horas arribó a Cuba un donativo procedente de China con insumos médicos para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19. Este donativo llegó en el primer vuelo charter fletado con insumos como mascarillas, trajes de protección y kit de diagnóstico rápido para la detección de la COVID-19. La semana pasada, la sede diplomática de Cuba en el gigante asiático aseguró que más de 40 entidades prepararon estos donativos para apoyar a la isla caribeña, entre ellos varios estudiantes chinos graduados en Cuba, varios ministros, firmas y dependencias gubernamentales, la compañía de ómnibus chinos Yutong, entre otras entidades y partidos políticos chinos. Cuba confirma ya más de 1.000 casos positivos a la COVID-19, por lo que las autoridades sanitarias de la isla han ordenado aumentar la realización de pruebas de diagnóstico rápido a varios grupos poblacionales, mientras el gobierno cubano refuerza las medidas de aislamiento social, sobre todo en la capital de la isla, que hasta este momento encabeza la lista de demarcaciones con mayor número de personas confirmadas con la COVID-19. Hoy el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, aseguraba que han comenzado a reforzar las medidas de aislamiento en el municipio capitalino de Centro Habana, que reporta el mayor número de personas confirmadas con el nuevo coronavirus en la capital cubana. Adelante. Gracias, Nayara. Y desde Cuba nos vamos ahora a México. El gobierno también ofreció detalles acerca del último cargamento con insumos médicos enviados desde China. El Ejecutivo mexicano informó que se trata del quinto vuelo contentivo de 84.000 mascarillas, 13.400 gafas, 120.000 protectores faciales. Recordemos que Beijing ha fortalecido la cooperación con al menos 120 países para hacer frente a esta emergencia pandémica. Eduardo Martínez con más detalles nos amplía desde Ciudad de México. Eduardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Como siempre es un gusto poder saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Efectivamente, el día de ayer por la noche arribó a territorio mexicano el 5º vuelo con insumos y equipamiento médico necesario acá en este país para poder atender a todos los enfermos que han desarrollado la enfermedad COVID-19. Cabe mencionar que dentro de este cargamento se incluyen mascarillas, además de caretas protectoras faciales y también gogles. Esto impide que el personal médico que está en contacto con enfermos de COVID-19 puedan ser contagiados y, por supuesto, cumplir con todos los protocolos que se requieren para poder seguir operando en este sistema de salud. La mayor parte de los enfermos están siendo atendidos precisamente en el sistema público de salubridad de México. Cabe decir que se trata del 5º vuelo de una serie de entre 20 y 30 vuelos que estarán programándose para las próximas semanas. Puede ser que a partir de la siguiente semana ya sean entre 2 y 4 vuelos los que estén llegando a territorio mexicano con insumos, y la compra que hizo el gobierno mexicano a China equivale a unos 56 millones de dólares. Esta es la situación que hasta este momento puedo informarles, además de que el día de hoy también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que desde China estarían llegando ya 500 ventiladores necesarios para poder atender a pacientes aquí en la capital del país, que dicho sea de paso es la zona del territorio mexicano con el mayor número de personas contagiadas. Gracias, Eduardo. Medidas de prevención, medidas de atención ante esta pandemia. Vamos ahora con la pregunta del día. La pregunta del día la recordamos: Brasil, la renuncia del ministro de Justicia, ex juez Sergio Moro, abre otro capítulo en la crisis de gobernabilidad del país. Se avecina un juicio político al presidente Bolsonaro. Bueno, han llegado múltiples respuestas. Vamos a comenzar en esta parte de temas del día a compartirlas con ustedes. Alius Ausliev: comienza a derretirse el gobierno de Bolsonaro basado en el odio a los sectores más pobres. Moro quiere salvarse, pero no se olvida que fue el corrupto, pues ya que el proceso amañado contra Roba Lula oficial da Silva. Conviene la renuncia de Bolsonaro para convocar elecciones. Avanzamos. Guillermo Liscano: echaron a Sergio Moro, despidieron a Luis Mandetta, me parece perfecto. Por más que Bolsonaro tenga un 0% de aprobación, como en algún momento lo tuvo Elías Luis Temer, está hablando de Michel Temer, Bolsonaro seguirá en el poder. Gracias, Guillermo. Seguimos. Más respuestas. Miguel Abolaño: no habrá juicio porque Bolsonaro llegó al poder con el apoyo de la genocida y fascista oligarquía brasileña del imperio yanqui. Todo fue planeado sistemáticamente para sacar a la izquierda del poder y a la brava por medio de un golpe suave. Una respuesta más. Ricardo Espinosa: sí, era de esperarse. Por su doble moral, mentiras y manipulación. Justicia para Brasil, pueblo hermano. Gracias a ustedes por estas respuestas. Al final del programa tendremos más respuestas y compartimos con todos ustedes. Nuestra imagen del día nos lleva hasta Irak. Un clérigo lee, ahí la ven ustedes, el Corán durante el primer día del Ramadán en la mezquita de Al-Tambón, en el centro de Bagdad, la capital del país. Con esa imagen los dejamos, pausa y ya venimos. Volvemos con nuestro segundo tema del día. Abordamos el inicio del Ramadán, el mes sagrado de la religión musulmana, en el que creyentes se verán en la obligación de modificar sus rituales, sus ritos a causa de la pandemia de la COVID-19, tal como la imagen que veíamos antes de irnos a esta pausa. Da cuenta específicamente de lo que eso significa: 0 feligreses en los centros de congregación. Son más de 2.000 millones de musulmanes en el mundo que celebran el 9º mes del calendario lunar musulmán, durante el cual se cree que fue revelado el Corán. El COVID-19 afecta, como lo ha hecho con la Semana Santa de los católicos, la Pascua ortodoxa, las ceremonias del Ramadán. La mayoría de las mezquitas están cerradas al público, las aglomeraciones están limitadas en casi todos los países. Las organizaciones han solicitado a los fieles que oren en sus casas. Más información desde el Cairo con nuestra corresponsal Lianet Cruz. Lianet.
Gracias, colega. Un saludo desde el Cairo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. Efectivamente, comenzó el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, que este año lo recibieron en medio de restricciones y medidas preventivas sin precedentes por la propagación del nuevo coronavirus. La fecha plantea un desafío particular porque suele ser momento de reuniones entre familiares, amistades y oraciones comunitarias. Varios conservadores y clérigos en países como Bangladesh, Pakistán o Indonesia han rechazado las medidas de distanciamiento social o cerrar las mezquitas. Sin embargo, en Egipto sí se han adoptado medidas para tratar de frenar la propagación del virus. Durante esta fecha se mantuvo el toque de queda nocturno que se extenderá a los 30 días del Ramadán, lo que ahora comienza a las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Siguen cerradas las mezquitas y la suspensión de todas las reuniones congregacionales, como las oraciones masivas en las mezquitas o las oraciones Tarawih, que son rezos especiales que solo tienen lugar durante el mes del Ramadán. También se suspendieron otras actividades públicas tradicionales, como son las mesas de la caridad, una suerte de banquetes benéficos para que los pobres rompan el ayuno. No obstante, el gobierno ha flexibilizado algunas de las medidas que hasta ahora había impuesto para reducir los riesgos de infección, como por ejemplo los horarios de las tiendas y los centros comerciales, y además revisa decisiones en este sentido con respecto a servicios públicos. También durante el Ramadán los musulmanes suelen abstenerse de beber y comer desde horarios tempranos en la mañana y hasta el anochecer. Ya varias personas han mostrado su preocupación sobre cómo esta práctica pueda influir en su salud, pero el Ministerio de Salud de acá de Egipto dijo que el ayuno no representa un peligro para las personas sanas. No obstante, exhortó a los ciudadanos a que tomen suficiente agua durante las comidas nocturnas del Ramadán y a que mantengan una dieta saludable con el fin de mantener fortalecido su sistema inmunológico. El Ministerio de Dotaciones Religiosas de Egipto emitió comunicados subrayando que el ayuno es obligatorio para todos los musulmanes, excepto para aquellos que padezcan enfermedades crónicas u otras afecciones. A pesar de las medidas que el gobierno adopta para tratar de reducir el riesgo de contagio, las autoridades médicas temen que las personas no cumplan con las normas de distanciamiento social, que recurran a los modos tradicionales de socializar durante el Ramadán y esto dispare la tasa de infecciones diarias. Según el último parte que se publicó, en el último día se registraron unos nuevos 232 casos positivos. Es la mayor cifra registrada en un día desde que se detectó el brote de coronavirus en el país a mediados de febrero, lo que ha hecho que la cifra total de personas infectadas ascienda a 3.891. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Gracias, Lianes, de este completo reporte desde el Cairo, desde Egipto. Lo vamos ahora a complementar con ese testimonio de Siria. ¿Cómo lo celebran en este contexto, en esta situación? Vamos a ver. Respetamos las medidas tomadas por el Ministerio de Salud, ya que estamos conscientes de que se adoptaron para proteger nuestra salud, aun cuando las mismas afectaron nuestro trabajo en el Ramadán, pues la cuarentena redujo nuestras ventas y por consiguiente nuestros ingresos, pero aún así el efecto no es tan grave. El tema en un tuit es la noticia a través de nuestros corresponsales con este recorrido desde Perú, Verónica Insausti. Miles de peruanos varados en la capital duermen en la calle a la espera de poder regresar a sus lugares de origen. Situación complicada a través de estos chiquitos. Vemos también lo que significa para las familias esta situación. Avanzamos. Desde Madrid, desde España, vamos a ver lo que dice nuestro corresponsal, Edu Marín. Las cifras de afectados y de fallecidos por coronavirus en España siguen siendo duras, pero son más esperanzadoras que hace unas semanas. 367 fallecidos en las últimas 24 horas aquí en el país ibérico. Esa es la cifra más baja desde el pasado 21 de marzo. Además, la cifra de afectados, la cifra de infectados por este nuevo COVID-19 es de 2.796 en las últimas 24 horas y por primera vez esta cifra de afectados es inferior a la de recuperados por esta enfermedad, que asciende a 3.105 en las últimas 24 horas. En total, casi 220.000
infectados por este nuevo coronavirus en España, más de 22.500 fallecidos y la cifra positiva es que hay más de 92.300 recuperados. Estas cifras esperanzadoras, este aplanamiento de la curva, según el Ministerio de Sanidad, es el resultado del confinamiento, un confinamiento que va a seguir en España hasta el próximo 9 de mayo incluido, ya que el Congreso de los Diputados prolongó ese estado de alarma hasta esa fecha. Eso sí, a partir de este domingo, los niños menores de 14 años están autorizados a dar paseos de 1 hora en 1 kilómetro a la redonda de sus domicilios habituales. Y nuestro tema de la semana se genera en Brasil. En este país la crisis sanitaria se agudiza, ha sido esta semana así. En medio de la pandemia por la COVID-19, el gobierno del presidente Bolsonaro no logra accionar para revertir la situación en la nación. Además, se le suma una crisis política, una crisis de gobernabilidad, debido, recordamos, que hace muy pocas horas ha renunciado el ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro. De todo esto conversamos y nos entrega el panorama completo nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira. André, muy buenas tardes. Si te parece, comenzamos por lo último, reacciones a la renuncia del ex juez Sergio Moro, el hasta hace unas muy pocas horas ministro de Justicia y quien parecía ser el peso pesado entre el tren ministerial del presidente Bolsonaro. Sí, Tatiana, buenas tardes para ti y para la audiencia aquí de Temas del Día. Tatiana, efectivamente, reacciones inmediatas. Empezamos justamente por las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quien en una rueda de prensa, ahora en una declaración, no permitió preguntas por parte de la prensa, pero el presidente Jair Bolsonaro afirmó que las denuncias presentadas por el juez Sergio Moro, por el ex juez Sergio Moro y ex ministro de Justicia, ahora estas denuncias presentadas más temprano, incluso que serían las justificativas de su renuncia al cargo de ministro de Justicia aquí de Brasil. Recordemos que más temprano Sergio Moro, cuando salió, luego que Jair Bolsonaro cambió el director de la Policía Federal, Sergio Moro presentó en la mañana de hoy su renuncia, afirmando que el presidente quería justamente interferir en la cuestión, en los trabajos de la Policía Federal, lo que sería un crimen. Ahora en la tarde el presidente Jair Bolsonaro, hace pocos minutos, declaró que esto no es verídico, esto es mentira por parte del ex juez y ahora ex ministro de Justicia Sergio Moro. Y esto ¿por qué, Tatiana? Si el presidente quiere aquí en este país, según la Constitución, si el presidente quiere interferir en la Policía Federal, es un crimen esto, porque la policía debe ser independiente para investigar incluso el propio gobierno. Recordemos que, por ejemplo, la Policía Federal sigue la investigación de casos que involucran el presidente Jair Bolsonaro y su familia, como por ejemplo la cuestión del asesinato de Marielle Franco, donde el principal acusado es un vecino de Jair Bolsonaro. También Jair Bolsonaro está involucrado en la cuestión de los candidatos falsos en las elecciones. También existe una investigación que busca saber de quiénes fueron, de quién fue la intención de hacer una campaña contra la Suprema Corte, de hacer una campaña contra el Senado, la Cámara de los Diputados. O sea que existen investigaciones en curso que involucran al presidente Jair Bolsonaro o su familia. Es por eso que el ex juez y ahora ex ministro Sergio Moro afirmó que Jair Bolsonaro quería justamente interferir en las acciones de la Policía Federal. Te cuento también, Tatiana, que ahora el fiscal general aquí de Brasil determinó que se abra una investigación con base en ese discurso de Sergio Moro, porque si es comprobado, Jair Bolsonaro estaría cometiendo un crimen, pero si esto no es comprobado, Sergio Moro podría ser acusado de hecho de falso testigo aquí en ese país. O sea, una situación muy complicada, Tatiana, una crisis política, mientras Brasil vive bajo una crisis sanitaria. André, y esto se debate un muy segundo, poco por te aquí. interrumpo antes de pasar a la situación de crisis sanitaria y la imagen que le ha dado la vuelta al mundo esta semana sobre las fosas comunes dentro del cementerio en la capital del Amazonas, en Manaus, para cerrar el tema con respecto a Sergio Moro y la investigación con respecto a la denuncia permanente de manipulación del caso Lavallato de Sergio Moro. ¿Para cuándo? ¿Qué dice, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores? ¿Qué dice la justicia? Mira, Tatiana, el Partido de los Trabajadores, así como diferentes juristas, están exigiendo el juicio inmediato desde estas cuestiones, pues recordemos, Sergio Moro
condenó Lula da Silva en un proceso que es denunciado como un proceso sin pruebas. Luego Lula fue impedido de disputar las elecciones, ganó Bolsonaro, invitó a Sergio Moro a participar de este Ministerio de Justicia. Este enlace, el Partido de los Trabajadores, además de otras cuestiones, como por ejemplo las filtraciones de las llamadas, de las conversaciones entre el juez Sergio Moro, los integrantes del Ministerio Público, todas estas cuestiones comprueban, según el Partido de los Trabajadores y diferentes juristas, la forma parcial como el juez actuó para retirar a Lula da Silva de la disputa electoral. O sea que este juicio que pide incluso la suspensión de Sergio Moro de este caso, que lo que podría de hecho anular todo el proceso de la Lava Jato, todavía sigue en la Suprema Corte de Brasil y no hay fecha para este juicio. O sea que existe una presión que en este momento están hablando que Sergio Moro y Jair Bolsonaro, los dos, son beneficiados de un mismo proceso que empezó desde el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. O sea, una situación muy complicada en este momento. La derecha está dividida aquí en este país, Tatiana. Y después de toda esta explicación, este asunto tan esclarecedor que nos entregas, vamos a la última situación muy compleja, porque da cuenta también de cómo golpea al país esta pandemia ante la inacción del gobierno, que también se ha visto afectado desde el punto de vista político. Así que el balance de esta semana que finaliza, recordando un punto focal, la situación en Manaus. André. Sí, Tatiana, una situación muy complicada. Y nosotros, por ejemplo, ahora en la rueda de prensa del presidente, habían diferentes ministros del presidente, había un único ministro utilizando el tapaboca, todos los otros no estaban. O sea, que un gobierno que no da el ejemplo para el combate a esta pandemia. Tatiana, te cuento que los datos de hoy, en estas últimas 24 horas, 357 personas perdieron la vida. Ayer fueron más de 400 personas, o sea, números muy altos. Y ahí ahora Brasil tiene 3.670 muertos por esta COVID-19 y los expertos afirman que este escenario será peor en los próximos días. Esto porque sin una medida clara para la cuarentena en todo el país, el presidente Jair Bolsonaro también incentiva a sus seguidores a estar en las calles sin tapaboca, como él estaba en la rueda de prensa, también estar en las calles y sin hacer la cuarentena. O sea que todas estas acciones pueden distribuir aún más este coronavirus aquí en esa nación. O sea que el escenario es muy complicado. Manaus muy complicado. Aquí Río de Janeiro, por ejemplo, también ya no hay espacio, ya no hay cama en las unidades de terapia intensiva. O sea, si una persona se enferma aquí en Río de Janeiro, puede morir simplemente por no recibir la atención debida que debe recibir en un momento como este. O sea, la cuarentena es justamente para evitar este colapso en la salud, pero el presidente parece que no está tan preocupado con esas cuestiones sanitarias, pero sí crea una crisis política. Sería una cortina de humo para esconder eso. ¿Qué estrategia tiene el presidente Jair Bolsonaro con estas cuestiones que hace en este momento aquí en Brasil, Tatiana? Aún estas son preguntas sin respuesta. Lo que sí es cierto es que se trata de un ejemplo al revés. Gracias, André. Muy buenas tardes. Buen fin de semana. Para ti también. Gracias, André. Vamos ahora con la pregunta, la recordamos y con sus respuestas. En pantalla recordamos la pregunta del día. Brasil, la renuncia del ministro de Justicia, ex juez Sergio Moro, abre otro capítulo en la crisis de gobernabilidad del país. ¿Se avecina un juicio político al presidente Bolsonaro? Aquí tu respuesta, seguimos presentándoselas. Y de antemano, gracias a todos por responder de esta manera. Efecto boomerang, se le hace lo mismo que lo que le hicieron a Lula. Dice Cabrera 99, gracias. Alison Lázaro, él como juez trabajó para sacar a Lula de las elecciones para que Bolsonaro pudiera ganarlo. Ahora usando los mismos medios para dar evidencia a la Cámara de Diputados por juicio político. Y se consagra a sí mismo como un héroe contra la corrupción. Alison, gracias. Una respuesta más, Castro Colina. El juez Sergio Moro ha quedado en evidencia. Esperaba la oportunidad para desligarse con Bolsonaro, quien tiene en tela de juicio su capacidad para gobernar por los jueces, gobernadores y militares. Esperemos llegue pronto ese juicio por incapacidad antes que sea tarde. Gracias a todos por entregarnos sus reflexiones con respecto a este tema que les proponíamos aquí en Temas del Día. A ustedes gracias por acompañarnos, como siempre un placer, sigan con nosotros.